Hola queridos oyentes, hoy os traemos un programa muy especial para nosotros, dedicado al deporte adaptado, un tema fundamental porque es vital no perder la movilidad que tenemos para evitar el sedentarismo extremo o incluso llegar a estados vegetativos. Por eso queremos contaros qué es el deporte adaptado y por qué es tan importante. El deporte adaptado es una actividad física reglamentada que permite a personas con alguna discapacidad o condición especial de salud practicar deporte. Consiste en adaptar los distintos deportes tradicionales a las capacidades de los jugadores o en crear nuevas disciplinas pensadas especialmente para personas con dificultades físicas, psíquicas o sensoriales. Existen diferentes tipos de adaptaciones en el reglamento, en el material técnico o en el espacio donde se practica. Más significativas incluyen sillas de ruedas especiales para baloncesto, canaletas facilitar la bocha o cascos con modificaciones específicas para determinados deportes. Los objetivos del deporte adaptado son muchos y muy beneficiosos, por cierto. Favorece el desarrollo muscular y ayuda a reducir la fatiga, mejora funciones vitales como las cardiovasculares y renales, eleva la autoestima, disminuye la depresión y además contribuye a la socialización y a la sensación de pertenencia a un grupo. También incrementa la participación en actividades comunitarias y promueve la inclusión social. Para que el deporte adaptado sea posible, es imprescindible contar con el equipamiento adecuado y recintos preparados con todas las adaptaciones necesarias. Sillas, grúas, camillas, baños accesibles y espacios amplios que permitan moverse con libertad o facilidad. Y después de contaros un poco en qué consiste y todo lo que aporta el deporte adaptado, tenemos el honor de contar hoy con un invitado muy especial, Javier Pitillas, fundador del proyecto Descamino y policía local jubilado, una persona que ha dedicado su vida a impulsar la inclusión a través del deporte. Bienvenido, Javier Pitillas. Bien hallados, hola. ¿Cómo estás? Estupendamente. Gracias, Gaby. Javier Pitillas reside en Vigo, donde trabaja junto a su gran amigo Gerardo Fernández desde 2009, que crearon Descamino por esos días. Gerardo le propuso un reto, buscar más gente como él para hacer el Camino de Santiago, y así empezó todo, en la que cualquier persona con discapacidad puede hacer el Camino de Santiago. Pitillas nos va a contar un poco cómo nos ayuda a las personas con discapacidad a practicar deporte con unas bicis especiales. Buenos días, Javier Pitillas, ¿cómo estás? Hola, igual de bien que hace un ratín. ¿Cómo conseguiste las bicis? ¿Tuvieron que hacer adaptaciones para poder usarlas? Bueno, la primera bicicleta, como bien dijiste tú, fue para Gerardo. Gerardo necesitaba tener un triciclo porque él no tiene equilibrio ninguno, entonces obviamente no puede ir en una bicicleta de dos ruedas, tiene que ser triciclo. Necesitaba que fuera un tándem porque es ciego, entonces necesitaba un piloto que le llevara, por tanto tenía que ser un tándem, 2 asientos, y necesitaba una cosa más, un poco más extraña, y es que el piloto fuera en la parte de atrás del triciclo, porque Gerardo es sordo y ciego. Entonces la única manera de poder mantener una comunicación con él en la ruta durante el tiempo de pedaleo es que él vaya sentado delante para poder hablar con él con las manos. La comunicación con Gerardo, con cualquier persona sordociega, es a través del tacto, de mano con mano. Entonces si él fuera sentado detrás, como en los tándems tradicionales, no podría haber esa comunicación porque el piloto tenía que girarse para hablar con él, entonces pues la ruta acabaría en la primera esquina. Entonces, una vez que encontramos ese triciclo tándem, pues fue cuando empezamos con la aventura. ¿Qué criterios usas para conseguir voluntarios y qué papel desempeñan? Bueno, realmente Descamino es muy afortunado porque en ningún momento hemos tenido que buscar voluntarios. Es decir, los voluntarios nos han ido llegando.
En este momento somos 95 pilotos, o sea, 95 personas que hacen durante 6 días a la semana, cada uno en el tiempo que puede, porque una de las cosas que tiene Discamino, yo creo que es una de las razones por las que pues lleva tanto tiempo funcionando y funcionando bien, es que no se le exige nada a nadie. Es decir, del mismo modo que no se le paga nada a nadie, no se le exige nada a nadie, entonces cada uno ofrece lo que puede, ¿no? De esa manera, pues nos han ido llegando gente que cada uno de ellos, pues el tiempo que dispone. Hay quien puede un día a la semana, hay quien puede 2, hay quien viene pues 4 o 5 días a la semana. Y de esa manera pues mantenemos la actividad. Estamos haciendo deporte adaptado, como decía Gaby, ciclismo, pero también hay senderismo adaptado. Estamos haciéndolo con más de 190 personas de Vigo y todos los alrededores. Y el criterio que utilizamos, que es la pregunta que me haces, bueno, en primer lugar, como te decía, no buscamos, la gente nos viene, eso ya es una facilidad enorme. Y lo único que exigimos o que pedimos es pues que la gente sea empática, que la gente pues trate a las personas con discapacidad pues exactamente igual que le gustaría que le trataran a ellos, y que no haya ninguna cosa rara, ¿eh? Es decir, sabéis que en el mundo hay personas de todo tipo, hay gente extraña, hay gente buenísima, hay gente regular. Entonces, bueno, pues cuando viene alguien con alguna característica especial, rara, extraña o con una cuestión que se nos ha dado únicamente en una ocasión. Era alguien que venía a divertirse él, no venía pensando en que se divirtieran los compañeros con discapacidad. Entonces, era tan desmesurada su ansia de divertirse que no se daba cuenta de que con los triciclos estaba asustando a los copilotos y tuvimos que decirle que se marchara. Pero fuera de eso, pues no hay ningún problema. Eso que la gente venga con ganas de ayudar, de trabajar y poco más, y con mucho respeto para todos. ¿Cómo ves el deporte adaptado de aquí a unos años? Bueno, Diana, si la cosa sigue como viene sucediendo últimamente, pues cada vez habrá más, porque afortunadamente la sociedad se está abriendo al mundo de la discapacidad, cosa que hace años no existía. Hace años, pues vosotros sabéis que el mundo de la discapacidad era un mundo de mucho sufrir, de poco disfrutar. Incluso había gente que vivía escondida en sus casas porque las familias los escondían. Hoy en día eso ya no sucede, o casi no sucede. Entonces cada vez hay más de todo para las personas con discapacidad. Se adaptan mejor las ciudades, se adapta, es decir, se hace que todo sea inclusivo a todos los niveles. Hasta hace un tiempo, cuando la gente hablaba de inclusión o de adaptación, solo pensaba en que no hubiera escaleras. Sabemos hoy en día que hay muchas más cosas. Todo el tema de la comunicación, los pictogramas para la gente con TEA, el tema del braille, el tema de, bueno, pues las cosas visuales para la gente con discapacidad auditiva, pues bueno, todo eso ha mejorado muchísimo y continúa mejorando, y suponemos que continuará mejorando, de modo que el deporte adaptado yo creo que de aquí en adelante pues irá siempre cada vez mejor. El deporte adaptado tendría que tener más visibilidad. Bueno, realmente sí, pero no solo el deporte adaptado, cualquier deporte que no sea el fútbol, ¿eh? Hay deportes minoritarios en los que España es campeona del mundo y nadie se entera, porque en el telediario dedican el 95% del tiempo al fútbol y luego dejan un resto de 5% para otras cosas, y hay deportes muy chulos de mucha exigencia y nadie se entera de los logros de los deportistas, de los atletas y los jugadores, ¿no? Entonces, pues el deporte adaptado es de los que menos tiempo tienen en antena. Es decir, cuando hay las Paralimpiadas le dedican un poquitín y poco más. Es muy difícil para las asociaciones asumir los costes de las adaptaciones. En general sí, pero bueno, Discamino es una asociación atípica porque tenemos una suerte de locos. Del mismo modo que tenemos la suerte que tenemos, y que os comenté antes, con el tema de los voluntarios, de la gente que viene a hacer cosas con nosotros, que viene a colaborar con nosotros y con vosotros, con la gente con discapacidad, pues en el tema de los patrocinios tenemos esa misma buena aventura, ¿no? Es decir, tenemos un montón de empresas, un montón incluso de ayuntamientos y de particulares que nos ayudan. Entonces, pues hasta ahora jamás hemos tenido ningún problema económico. Hemos podido hacer todo lo que hemos ido queriendo hacer. Tenemos un parque móvil de triciclos y de sillas de montaña, pues de todo tipo. Tenemos en este momento más de 60 modelos. Modelos diferentes, son 4 o 5 modelos diferentes, y en total unidades, pues esos 60 y pico.
Cierto es que nos harían falta más, pero estoy seguro de que cuando llegue el momento de tener que comprarlas, pues podremos hacerlo porque, como insisto, la gente nos quiere mucho y tenemos una suerte pues increíble en ese sentido. ¿Existen algunas ayudas autonómicas o diputacional para las adaptaciones? Existen, sí, existen. Periódicamente, tanto la administración autonómica como la diputación, como bueno, ayuntamientos, como la administración central, sacan ofertas para que se presenten tipo concurso, es decir, que las asociaciones y entidades de todo tipo pues se presenten con proyectos para que con la dotación económica que tienen esas ofertas, digamos, pues poder llevar a cabo pues lo que sea, ¿no? Es decir, hay ofertas para compra de vehículos, hay ofertas para compra de material, hay ofertas para actividades puntuales, entonces la hay. Si me preguntas si son suficientes, pues no, lógicamente no son suficientes porque nosotros, a pesar de la suerte que tenemos, nos hemos quedado fuera en un montón de veces, pero bueno, a ver, al final siempre hemos ido rascando algo. Tenemos una espina clavadísima con la Diputación porque estábamos esperando como agua de mayo que sacaran una dotación para compra de vehículos porque Discamino necesitaba urgentemente una furgoneta y entonces pues salió esa dotación, pero resulta que la fórmula que pusieron estaba orientada solo para clubes deportivos. Discamino de momento no es club deportivo, solo es asociación. Entonces, con que simplemente hubieran puesto para clubes deportivos y asociaciones con actividad deportiva, nos hubiera valido, pero le faltó esa segunda parte de la frase y se nos han ido ahí pues un montón de dinero con el que ya contábamos y que ahora pues bueno, pues nos ha fastidiado, pero... Adaptaciones a cada persona. Sí, nosotros tenemos unos vehículos genéricos, compramos los vehículos a diferentes empresas ya desde hace un montón de tiempo y cuando luego llegan, para cada uno de los compañeros pues le ponemos una cuestión especial. Aquí, por ejemplo, está Óscar, que es uno de nuestros ciclistas favoritos. Óscar va en las bicisillas, pero Óscar requiere una adaptación especial. A la bicisilla en la que va Óscar le colocamos un asiento encima del asiento que trae la bicicleta para que él pueda ir sentado, por dos razones, porque Óscar es una sardinilla, es muy flaco, y si no se nos escurriría, y porque tiene mucha espasticidad, entonces pues para eso necesita un asiento que le recoja mucho más, que lo coja, entonces lo atamos ahí bien atado como si fuera un fardo, para que no se nos escape, y entonces pues eso, cada bici la adaptamos a la persona. ¿Qué le dirías a una persona con discapacidad que tenga miedo a empezar? Pues lo que le decimos a todo el mundo, el lema de Discamino. El lema de Discamino es que nadie te diga que no puedes, entonces no seas tú el primero en decirte que no. Tristemente, durante muchísimos años, y hoy en día aún sucede porque lo hemos vivido recientemente en un caso muy concreto, la familia quiere tanto a sus hijos o sus sobrinos o sus primos con discapacidad, vuestras familias os quieren tanto, a algunos que os protegen tanto que no os dejan vivir casi, no os dejan salir, no os dejan disfrutar de cosas que podríais disfrutar tranquilamente. Entonces, pues eso, que no sea el mismo compañero con discapacidad el que se prive de las cosas. Yo lo que le diría es lo que dijo Merce. Merce es una chica con discapacidad visual de Salamanca, en una entrevista que le hicieron cuando hicimos el camino con ellas. Les dijo, o sea, decía al entrevistador, no, lo que le diría yo es que lo pruebe, o sea, pruébalo primero y decide después si tienes miedo. A veces nos sobreprotegen tanto que dicen no nos dejan vivir. Claro, pues ahí es donde viene la pelea vuestra y bueno, y la de todos, claro. ¿Cómo planificáis los viajes para tener alojamiento adaptado? Eso es lo que más nos cuesta. La gente piensa que lo que cuesta de un camino es pedalear, y eso es lo que menos cuesta. Pedalear está chupado. Lo hacemos todas las semanas, 6 días. Lo que cuesta realmente es, una vez que hemos decidido qué ruta se va a hacer, y una vez que hemos decidido dónde vamos a parar, encontrar el alojamiento. Porque hoy en día la normativa legal exige que todos los albergues, hoteles, hostales, cualquier lugar donde la gente se pueda alojar, que tenga habitaciones adaptadas. Entonces, pues sí, la norma la cumplen todos, pero la cumplen a la mínima expresión. Es decir, un albergue tiene, porque no le queda más remedio, una habitación adaptada en la cual hay una cama. O sea, ni siquiera se les ocurre pensar que cuando una persona tiene una discapacidad, normalmente requiere que alguien esté con ella, apoyándole, y solo pone una cama. Entonces, ¿dónde va a dormir el que va a acompañar a esa persona? Entonces, pues
son cosas que... Pues entonces por eso digo que lo que más nos cuesta es eso, el trabajo previo. Hacemos un trabajo muy intenso y exhaustivo, pero aún así, pues al final nos vemos con jaleos, ¿no? Nos ha sucedido en más de una ocasión en algún lugar donde no había albergue o donde el ayuntamiento no nos podía dar soporte, porque la mayor parte de las veces lo que hacemos es contactar con el ayuntamiento para que nos cedan un pabellón de deportes o un gimnasio, que es un sitio muy amplio y muy abierto, donde durmiéndolo en colchonetas o en esterillas podemos utilizar el vestuario, que siempre tiene unas duchas también amplias, donde entran las sillas de ruedas, las sillas de baño, las grúas y todo lo demás, ¿no? Bueno, nos ha sucedido de no tener ese apoyo, tener que ir a morir a un hotel o un hostal, hablar con los dueños, preguntarles si las habitaciones estaban a nivel de suelo o estaban en pisos altos, si tenían ascensor, sí, tenían ascensor, sí que había una silla de ruedas en el ascensor, sí que cabía una silla de ruedas, pero no cabía la silla de ruedas en el ascensor. Entonces, bueno, pues cosas así. Os lo habéis apañado. Pues... Porque según lo que me cuentas, sí, harás todo lo posible para que nosotros estemos cómodos, pero no eres Dios. No, pero a ver, ¿se pueden decir tacos aquí en esta entrevista o no? ¿Sí? Gaby, ¿se pueden decir tacos? Pues ajo y agua, a joderse y aguantarse. En ese caso, coger a los compañeros, subirlos en brazos a la habitación, subir luego la silla a la habitación. No, pero o eso o que duerma en la furgoneta. Pues a veces es preferible dormir en la furgoneta. Te digo que no, porque dormir sí, pero y cuando tienes que ir al baño, ¿vas a ir al baño también en la furgoneta? Bueno, muchas gracias, Pitillas, por la entrevista. Y esperamos que te haya gustado y que te hayas sentido cómodo. Y gracias por explicarnos un poco lo que consiste Discamino y cómo lo llevas y cómo lo vas llevando desde 2009 que empezó toda esta historia. Encantado. Y aparte de ahí, a mucho más. Pues sí, encantado de estar aquí con vosotros, con los 4 y cualquier otra cosa que queráis algún día, pues nada, me avisáis y listo. Te pegamos un llamacuelgue y listo. Eso es. Y a vosotros, queridos oyentes, esperamos que os haya gustado el programa y no olvides comentar mucho, compartir y darle mucho amor. Esperamos un me gusta y para que algún día lleguemos a estar en tendencias. Un abrazo, hasta el próximo programa.